Hola, hoy vamos a resolver el reto Simple Text Editor. En este reto nos piden que implementemos un editor de texto bastante simple, donde inicialmente vamos a tener un editor vacío o una cadena vacía y tenemos que leer e interpretar los siguientes tipos de operaciones. La operación uno va a ser agregar texto. El texto que recibamos en esa operación lo tenemos que concatenar al final del texto general que tengamos. La operación de tipo 2 tenemos que eliminar el número de caracteres K que nos indiquen, son los últimos caracteres. Si, por ejemplo, recibo un K igual a 5, tengo que eliminar los últimos 5 caracteres del texto general que yo tenga. La operación de tipo 3 no altera el texto, únicamente tenemos que leer el carácter que esté exactamente en la posición K e imprimirlo en pantalla. Y la operación de tipo 4 tenemos que deshacer la última operación que hayamos realizado de tipo 1 o 2. Como solución nos piden que implementemos la siguiente funcionalidad. En este caso no vamos a recibir, no tenemos que completar una función como hemos hecho anteriormente. Si se recuerdan, ya hicimos un reto similar a este que se llama Q2Stacks, que lo puedes buscar y revisar y compararlo con este y te vas a dar cuenta que es muy similar. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que leer la primera línea que va a contener un número Q que nos va a indicar cuántas operaciones debemos leer a continuación. Si mi Q es 5, tengo que leer 5 operaciones. Si mi Q es 50, tengo que leer 50 operaciones. Y luego en cada operación que yo lea, yo voy a leer un tipo de operación, tipo 1, 2, 3 o 4. Y como salida tengo que imprimir cada vez que sea una operación de tipo 3, voy a imprimir en pantalla ese carácter, esa sería mi salida. Entonces veamos un ejemplo. Yo voy a recibir un Q igual a 6, eso significa que a continuación yo tengo que leer 6 operaciones. La primera operación que yo voy a leer es de tipo 1 y me dicen que escriba el texto hola. Entonces voy a inicializar un string S, le voy a asignar el texto hola y voy a crear una cola de estatus. En esta cola de estatus lo que yo voy a almacenar es el estatus que yo tenía anteriormente al cambio que estoy haciendo en este momento. Luego voy a recibir la siguiente operación que es de tipo 3 y me dice que imprima el primer carácter, en este caso pues sería la letra H. Luego leo la siguiente operación que es de tipo 2 y me dice que elimine los últimos 3 caracteres, que sería el texto hola, solo me queda la H y entonces en mi cola de estatus yo guardo mi string S que yo tenía antes de esta modificación, que era S igual a hola. Ok, la siguiente operación es de tipo 1 y dice que agregue texto nuevamente. Agrego el texto. Ahora mi string S es igual a hola y mi array de status, agrego el status que yo tenía antes de esta modificación, que es S igual a H. Luego recibo una operación de tipo 3 que me dice que imprima el segundo carácter, que en este caso sería la O. Y por último, recibo una operación de tipo 4. Si nos recordamos, una operación de tipo 4 es que tengo que deshacer la última operación que yo haya hecho de tipo 1 o 2. En este caso, la última operación de tipo 1 o 2 que yo hice fue en la línea 4, que era agregar hola al texto. Pero la forma en que yo voy a revertir esto es utilizando la cola de estatus. Yo voy a tomar el último estatus que yo tenía y lo voy a asignar a mi string S. Entonces, ahora mi string S es igual a H porque es el último estatus que yo tenía y como ya usé este estatus, lo puedo eliminar de mi array de estatus. Si yo recibiera, acá ya terminamos el ejemplo, pero si yo recibiera, por ejemplo, otro 4, tengo que deshacer otra operación. ¿Y qué operación tengo que deshacer? Pues nada, solo tomo el último estatus que tengo en la cola, igualo el S a ese estatus y elimino ese estatus de la cola. Y ya, fácil. Entonces, la solución que yo voy a aplicar es la siguiente. Voy a leer el número Q, lo voy a convertir a entero porque recordemos que todo lo que se lee como input en Python por default viene como string. Luego voy a inicializar un string vacío S para guardar ahí mi texto actual. Voy a crear una cola vacía donde voy a guardar mis status. Luego voy a hacer un ciclo que vaya desde 0 hasta Q para leer las líneas correspondientes. Luego, dentro de ese ciclo voy a leer cada una de las líneas
y en cada línea, como es texto, ya la voy a leer, le voy a hacer un split y voy a tomar como dos partes de ese texto. Una parte va a ser el tipo de operación y la segunda parte, cuando corresponda, va a ser, de acuerdo al tipo de operación, va a ser lo que le va a acompañar. Entonces, para operaciones de tipo 1, voy a leer el texto que le acompaña y voy a concatenar ese texto a mi string S. Pero antes de la concatenación, yo voy a añadir a mi cola de estatus el S que yo tengo actualmente, luego hago la concatenación y listo. Luego, para operaciones tipo 2, igual, a mi cola de estatus le voy a agregar el S que tengo en ese momento antes de modificarlo. Luego le voy a hacer un substring que va a ir de la posición 0 hasta acá negativo. De esa forma voy a omitir los últimos caracteres K, que es la operación que me piden que haga. Y si es operaciones tipo 3, únicamente voy a leer el carácter que está en la posición K y lo voy a imprimir. Y para operaciones tipo 4, entonces voy a agarrar de mi cola de estatus el último estatus que yo tenía y lo voy a asignar a ese string S y elimino el estatus de la cola. Entonces vayamos al código a resolverlo. Acá ya estamos en HackerRank, entonces empecemos a escribir nuestra función. Lo primero que tenemos que hacer es leer nuestro K. Vamos a leer el input y lo vamos a convertir a entero. Vamos a inicializar un string S como nada, una variable cola de status para guardar nuestros estatus anteriores a las operaciones. Y vamos a hacer un for que va a ir desde 0 hasta Q. Y luego vamos a leer cada línea, igual otro input, listo. Y luego esto, recordemos que es, por ejemplo, si fuera esto o dos numerito, etcétera. Entonces, esto tiene como dos pedazos o dos fragmentos. Entonces, le vamos a hacer un split con un espacio. Igual el split lo podría aplicar acá, pero se me hace más práctico así. Luego vamos a hacer una variable operation type, que vamos a leer lo que está acá en la posición 0. Esta asignación de variables realmente es innecesaria, pero a veces es mejor hacer asignaciones innecesarias o declarar los nombres de variables que sean cosas entendibles para que cuando una persona lea nuestro código le sea fácil entender qué es lo que hace ese código, sin que nosotros se los expliquemos, o incluso si nosotros mismos recibimos, leemos nuestro código en el futuro, que podamos entender qué es lo que el código hacía, porque si nosotros hacemos y asignamos todo a lo loco y usamos variables A, B, C, etcétera, entonces ese código no va a ser legible y cuando lo leamos nos va a llevar más tiempo descifrar qué es lo que hace. Entonces por eso es que hago esta variable. Luego vamos a hacer un if para cada tipo de operación. Recordemos que estos son strings. Entonces, por eso lo pongo entre comillas. Luego vamos a hacer lo mismo para todos los tipos de operaciones. Para la operación tipo 4 ya solo vamos a aplicar el else. En este caso yo tengo la tranquilidad de que en el else van a entrar las operaciones de tipo 4 porque en HackerRank ya me dan como la certeza de que no me van a mandar valores que se salgan como que de la regla. Pero si en el caso, en el problema que yo esté resolviendo, eso sí pudiera pasar, entonces es mejor declararlo de esta forma y el else utilizarlo para manejar como esas excepciones a la regla. Entonces guardemos en la operación de tipo 1, vamos a guardar nuestro estatus original antes de modificar. Entonces hacemos un append para agregar al final lo que yo tenga en mi S en ese momento. Luego mi S, bueno, vamos a crear una variable add, que básicamente va a ser la otra parte del split que hicimos, pero en la posición 1. Y mi S sería, a mi S le voy a concatenar el texto add. Listo. Para la operación de tipo 2, igual vamos a agregar nuestro estatus original previo a modificar. Luego vamos a leer una variable K, pero nuestro K tiene que ser entero, entonces lo vamos a convertir aquí.
Y ahora nuestro S va a ser igual a un substring de S que va a ir desde la posición 0 hasta n menos k. Pero en Python el 0 no es necesario escribirlo, entonces lo borro. El n, digamos, sería la longitud de mi S, pero como yo no tengo la longitud, le voy a borrar el n y solo va a ser menos k. Python es capaz de interpretar esto y hacerlo sin ningún problema. Listo, ya hice la operación de tipo 2. Para mi operación de tipo 3, como no modifica nada, no necesito guardar nada en mi cola de estatus. Voy a leer otra vez el K y voy a obtener el text to print, que sería lo que esté en mi string S en la posición K, y lo vamos a imprimir. Text to print. Si nos fijamos acá, entre corchetes yo uso los dos puntos porque esto significa que yo estoy haciendo como un rango. Y acá, al no usar los dos puntos, significa que estoy leyendo un carácter en esa posición en específico. Listo. Y para la operación tipo 4, recordemos que es regresar, es deshacer la última operación, pero la lógica que nosotros vamos a aplicar es regresar el estatus, el string S al estatus anterior. Y para eso nos sirve nuestro array de estatus. Entonces a eso le hacemos un pop. El comando pop lo que hace es leer eh, el valor, el elemento que está en la última posición y eliminarlo y nos lo retorna. Eh, Entonces lo vamos a guardar en esta variable. Listo. Y vamos a asignar nuestro S a esta variable. Entonces corramos para ver si esto funciona. Y no funcionó. Veamos qué es lo que pasó. Text to print. Ah, ya sé qué es lo que pasó. Nuestros arrays acá empiezan desde 0, no empiezan desde 1. Entonces al K le vamos a restar un 1 para que no nos falle esta lógica. Listo, ahora sí pasamos. Hagamos submit code. Y listo, pasamos todos los casos de prueba. Entonces podemos decir que ya resolvimos nuestro reto. Muchas gracias, te espero en el siguiente reto.